Hoy vamos con la continuación de Apocalipsis 20 para terminar desde el versículo 11 hasta el 15, que tiene que ver con el juicio del gran trono blanco. En la religión nos enseñaban, nosotros que nacimos en religión, nos enseñaban del juicio final. Pero en la religión había muchos aspectos ignorados de ese juicio. Y lo que es crítico es que muchos cristianos también tienen vacíos en eso. Por eso vamos a procurar tomar el tema con todos los aspectos posibles. Apocalipsis 20:11. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y en ningún lugar fue hallado para ellos. Inicia entonces en este versículo el juicio final. Tengan en cuenta que es para todos los incrédulos de todos los tiempos, o sea, los que están espiritualmente muertos. Este juicio final no es para los creyentes, no es para los santos en Cristo. Los que tienen el conocimiento claro de la doctrina saben que el creyente en Cristo tiene un juicio distinto, que es el del tribunal de Cristo. Apenas se presenta uno delante de él, que no es un tribunal para juicio, valga la redundancia o la contradicción, no es un juicio para juicio, es decir, no es un juicio para condenación, es un juicio para galardones, el de los cristianos. El juicio del trono blanco, el juicio final, sí es un juicio de condenación. Aquellos que son juzgados en este juicio se pierden porque rechazaron la salvación de Dios, esa salvación en Cristo, que es por la gracia y a través de la fe. El futuro de este juicio es nada menos que la muerte segunda de todos los que son juzgados aquí. La segunda muerte, lo vimos ayer, consiste en aquella situación que acompaña al incrédulo que nace una vez, que muere en su cuerpo y que ahora es resucitado para este juicio y condenado. Tengan en cuenta aquí ese punto que acabo de decir, porque hay aquí un análisis que hay que hacer. Así como se pecó en el cuerpo durante la vida de estos incrédulos, todos los pecados fueron en el mundo material, en el cuerpo. Entonces el juicio justo de Dios produce resurrección del cuerpo para que también el cuerpo junto con el alma sean juzgados y castigados. Con lo que se pecó, con eso mismo se castiga. Juan 5:29 nos recuerda que el Señor Jesucristo llamó a este suceso la resurrección de condenación. Dice el versículo 29 de Juan 5: y saldrán los que hicieron el bien para la resurrección de vida, o sea, los creyentes. Pero los que practicaron el mal, los incrédulos, para la resurrección de condenación. Este juicio que estamos considerando es temible y debería enseñarse más en nuestras iglesias cristianas. Yo he oído muchos alegatos muy bonitos, hermanos, ¿sí? Muy amorosos, de mucha misericordia, donde se insiste muchísimo en la bondad de Dios, en que Dios ministra, Dios restaura, ¿sí? Todo eso es absolutamente cierto, pero no podemos olvidar que Dios tiene otra parte de su carácter, que es la justicia y la santidad. Y mediante esa justicia y esa santidad es que va a producirse este juicio final. Es que
Toda la tribulación que vimos allá a través de los 7 sellos, de las 7 trompetas y de las 7 copas, provienen de esa faceta del carácter de Dios, que es la justicia y la santidad manifestado en ira. Este juicio de Dios es un juicio de ira. Dios ha tenido suficiente paciencia con todos estos incrédulos, esperando que se convirtieran al Salvador, a la voluntad de Dios, pero no pasó eso. Entonces, en la justicia de Dios tiene que haber demanda contra el pecado. Y el castigo es la muerte, pero no solo la muerte del cuerpo, la muerte del espíritu y la condenación del alma. Si no comprendemos eso como cristianos maduros, desarrollados, ya hechos adultos en el espíritu, ya no niños que patalean porque Dios es demasiado fuerte y se hieren porque Dios castiga y se duelen porque Dios no tiene misericordia. Mentira, sí tiene misericordia, pero también tiene justicia. Por favor, levanten sus 2 manos. La mano derecha es el amor de Dios, la mano derecha es la misericordia, es la ministración, es la restauración de Dios, pero la mano izquierda es la justicia y la santidad. Dios tiene 2 manos. Estoy hablando en una figura literaria. Dios es completo. Entonces no podemos decir que como cristianos solamente buscamos la misericordia y la bondad de Dios. A Dios lo buscamos completo. Y es por eso que tenemos que mirar este capítulo, el capítulo 20, que es el juicio de Satanás, que es el juicio final, con la debida, repito, madurez. Entendido el temor bíblico del que se habla en muchas páginas de la Escritura, como respeto a un Dios poderoso, que nos da todas las cosas, pero que también es un Dios temible en su ira. Yo tengo que tener también en mis 2 manos equilibrado ese concepto de mi Señor, de mi Dios, un Dios de muchísimo amor, que me ayuda continuamente, que me perdona continuamente, pero un Dios al cual, si yo le falto, voy a tener que enfrentarme a las consecuencias de esa rebelión. Entonces, por un momento, imaginemos que nos compartieron la salvación, que la rechazamos. Digo, imaginémonos, rechazamos la salvación, alguien nos habló de la Biblia y le dijimos, no estoy interesado, yo no quiero. Vivimos entonces como se nos antojó, nos emborrachamos, adulteramos, fornicamos, robamos, mentimos y morimos. Y ahora llegó el momento del juicio final. Estamos delante del juicio final. Hermanos, si estás viviendo esto en el espíritu, algo dentro de ti se escalofría. Enfrentarse al Dios Todopoderoso en este juicio final va a ser temible, va a ser terrorífico. Y nosotros tenemos que tener clara esa concepción, por lo que hablaba yo del respeto a Dios. Pero aún más, siendo creyentes, obedientes, este pasaje nos enseña la tremenda justicia de Dios. No sé si a veces alguno de nosotros la haya puesto en duda, es probable. Dios, Señor, pero esto no es justo. Pero si es justo, en la justicia de Dios Él sabe por qué está pasando algo. Y sabemos entonces, como creyentes obedientes, que esto que está aquí en estas páginas es lo que ocurre cuando ya no hay más misericordia. Ya el Señor dio tiempo para su misericordia, para su perdón, para su amor, pero los rebeldes, tercos e indómitos no quisieron agachar su cabeza. ¿Por qué estoy haciendo estas consideraciones que parecen un poco sádicas o masoquistas? No, eso no tiene nada que ver con eso, hermano. Estoy hablando de que el cristianismo de los últimos 50 años ha sido un cristianismo fofo, cristianismo gelatinoso,
El cristianismo hasta la mitad del siglo pasado, incluso antes de eso, principios, era un cristianismo equilibrado. Se hablaba del infierno en la iglesia cristiana, se hablaba de la justicia de Dios en la iglesia cristiana, se hablaba de las consecuencias del pecado en la iglesia cristiana. Hoy no se habla de eso. Y hoy entonces tenemos una masa, diría yo más bien con respeto, pero lo tengo que decir así, un masacote de cristianos que no tienen respeto de Dios. Acaban de estar en el sermón, en la enseñanza, incluso tomando la cena, y hacen lo mismo que se hacía en la religión. El que peca y reza, empata. Salen y pecan, tranquilamente. No, es que el Dios de misericordia que yo tengo, no, Él se me perdona. No, es que ese Dios es tan amoroso que si yo peco 100 veces me perdona. No, hermanos, esa no es una visión bíblica, es una visión demoníaca. Es una visión que se ha metido en el corazón de la iglesia cristiana y por eso no hay compromiso, por eso no hay entrega, por eso no hay santidad suficiente. Por eso no hay tampoco excelencia de creyentes buscando agradar a Dios. Más bien siempre quieren agradarse a sí mismos. Inclusive, repito, dentro de los cristianos. Pues bien, volviendo a nuestro versículo, este juicio tiene lugar en un estado inimaginable, porque aquí dice, en el versículo 11, vi un gran trono blanco, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo. Aquí se está acabando la historia. La historia humana termina. Ahora empieza la historia celestial. Ya no hay más circunstancias en la tierra. El milenio acaba de terminar. Se cierra ese periodo. Se abre con el juicio final la era por venir, o sea, la eternidad. ¿Y cuánto me gustaría que ustedes se pusieran a meditar en eso, que es la eternidad? Ya no estamos hablando de juicio final, ahora estamos hablando de los que quedaron preservados del juicio final porque fueron resucitados y tienen vida eterna. Pero entre esos dos, entre el juicio y el inicio de la eternidad, hay algo, hay un algo como un vacío inimaginable de espacio y de tiempo, porque acaba el milenio, está ocurriendo el juicio y va a empezar los cielos nuevos y la tierra nueva. ¿Qué ocurre allí? Probablemente unas condiciones parecidas a lo que era exactamente antes de la creación. Probablemente, estoy especulando, porque aquí habla de que el cielo y la tierra huyeron de la presencia de Dios. ¿Qué significa eso? Que lo que conocemos como tal ahora va a desaparecer completamente. Lo consideramos un poco más adelante. El gran trono blanco del que se nos habla es un trono de juicio que permanece elevado y santo, y allí es donde Dios se sienta, probablemente, aunque no lo dice en el versículo, en la persona del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque en Juan 5, 22 al 23 dice: porque el Padre no juzga a nadie, sino que todo el juicio lo dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Recordamos que el Señor le entregó el reino y el juicio al Hijo. El Padre se lo entrega al Hijo. Y de esta presencia dice entonces, huyeron la tierra y el cielo. Juan lo que vio es cómo el universo viejo y contaminado dejó de existir o desaparece simplemente. Pero lo describe muy bien el apóstol Pedro en la segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón. Entonces los cielos pasarán con grande estruendo. Estamos hablando del espacio de todo el universo. Una gran explosión universal, cósmica.
Los elementos, continúa Pedro diciendo, ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que están en ellas serán consumidas. Esto es un cataclismo universal. Involucra a todas las galaxias, a todos los espacios conocidos, a la materia y a la energía. Todo entra en ignición, en una explosión universal, y todo arde y desaparece. Por eso sabemos que el primer juicio fue por agua, pero el segundo juicio es por fuego, que es el juicio de toda la creación. Dios considera que ya no es útil porque fue contaminada por el pecado, y para arrancar de nuevo, entonces tiene que hacer una nueva creación de cielos y tierra. Pero continúa Pedro en el versículo 11 haciéndonos ver ciertas cosas. Dice, ya que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿qué clase de personas debéis ser vosotros en conducta santa y piadosa? A ver si nos ponemos en el corazón de Pedro. Pedro lo que está queriendo decir es, hermanos, mírense sus manos, miren sus casas, miren sus posesiones, miren toda la tierra, el sol, la luna y las estrellas. Nada de eso que se ve tan sólido va a persistir. Va a llegar un momento en que todo eso va a desaparecer. Si eso es así, si todo lo material que tanto ha enganchado el corazón de los seres humanos va a ser destruido, es porque se entiende que los que pasen a esa nueva creación van a tener una visión totalmente nueva. Una visión completamente espiritual y de eternidad. Ya no se fijan más en las cosas materiales. Porque Dios probablemente creó lo material para traernos momentáneamente a ese mundo material como una escuela de prueba. Y los que pasaron la prueba ya no necesitan más lo material. Ahora van a pasar a un estado transformado de la materia, de la energía y del espíritu. Por tanto, los que pasen allá son aquellos de vida santa y piadosa. Por eso considera tu conducta hoy. Y ustedes tienen que darme la razón, no porque yo la tenga, sino porque la tiene la Escritura. Que si leen de continuo la palabra de Dios, van a descubrir continuamente también que hay exhortaciones que sanan, que levantan, que fortalecen, que consuelan, pero son muchísimas las exhortaciones donde por un lado se nos invita, pero más bien se nos exige que vivamos una vida santa y piadosa. Ese es el papel de la iglesia, exigir al creyente que todavía no tiene esa concepción, basado en la Escritura, porque ahí está el hecho de que se esfuerce en santidad, que no más indolencia, no más pereza, no más indiferencia, no más cristianismo tibio, apagado, fofo, gelatinoso, dije. Ahora es un cristianismo apasionado, entregado, buscador del Dios real y presente de tu vida, que tienes que leer la Escritura para darte esa conciencia, porque es la palabra la que te hace real a Dios cada vez más. La palabra te quita el velo, la palabra te da el conocimiento y el entendimiento que te hace falta para vivir una vida de santidad. Entonces no aspires a la santidad, no aspires a la vida eterna si no estás conociendo continuamente, meditando en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es el corazón de Dios, es lo que Dios quiere en su voluntad para ti. No conocer la palabra de Dios equivale a desobediencia, a rebeldía, aún por desconocimiento. Y por tanto no hay vida santa ni piadosa. Esto es una exhortación fuerte para que nos sacudamos, nos movamos de ese espíritu que Satanás ha traído sobre el mundo cristiano, de que solamente nos contentamos con entrar a una iglesia y oír un sermón
y lo demás sigue igual. Trabajo, estudio, tengo mi pareja, mis hijos, pero cristiano excelente, no, eso le toca solamente al pastor. Para él sí es obligación. Y hay de que no lo sea, yo le caigo encima. Pero a mí no me molesten con esas cosas que no son para la ovejita promedio. Se dan cuenta que la escritura intercala con frecuencia exhortaciones fuertes a vivir en santidad. Por ejemplo, en Efesios 6 nos habla del fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, todo ese, etcétera. Pero también nos dice arriba que los que viven en la carne son los que están en iras, celos, contiendas, en lujurias, en borracheras y todas estas cosas. Eso es una palabra fuerte. Decirle a un creyente, cuidado con la borrachera, cuidado con la lujuria, es sacudirlo. Nuestros padres, si eran padres responsables, nos, entre comillas, jalaron las orejas más de una vez, porque en su amor no quisieron que nosotros metiéramos el dedo en el enchufe o que cogiéramos una bicicleta a toda velocidad para estrellarnos contra un carro o que usáramos un revólver que se podía disparar. Y a veces nos pegaron hasta un grito. La pregunta es, ¿por qué los cristianos hoy en día son tan hipersensibles a la exhortación fuerte? ¿Será que es que hay un corazón demasiado rebelde en muchos? Porque los dóciles siempre van a decir, perdóname Señor. Padre, hay aspectos de mi vida, yo lo digo todos los días, que son rebeldes a tu palabra, Señor. Mi carne no gusta de oír tus demandas. Mi espíritu sí, Señor, pero mi carne no. Eso es lo que dice Romanos 7. Y lo que dice otra palabra, que la carne no quiere obedecer ni tampoco puede. Entonces, la exhortación de Pedro es muy clara. Él está diciendo, hay un mundo que está por cambiar. Continúa en el versículo 12, capítulo 3 de la segunda de Pedro, aguardando y apresurándonos para la venida del día de Dios. Por causa de ese día los cielos, siendo encendidos, serán deshechos y los elementos, al ser abrazados, serán fundidos. Vuelve y retoma el tema de cómo va a ser recreado los cielos nuevos y la tierra nueva, partiendo de una destrucción total. Pero también en el versículo 13 vuelve y retoma la exhortación al creyente, dice 2 de Pedro 3:13. Según las promesas de Dios, esperamos cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por tanto, versículo 14, oh amados, estando a la espera de estas cosas, procurad con empeño ser hallados en paz por Él, sin mancha e irreprensibles. ¿Sí ven? Está intercalada la palabra. Está una promesa de Dios, una promesa hermosa que es la eternidad, con la exhortación a vivir en santidad. Y analicemos cualquier pasaje y van a ver que siempre se repite esta regla. Entonces, el universo deja de existir mediante un acto divino que es casi todo lo opuesto a la creación original. Desaparece la tierra, desaparece el universo, porque está dando paso a una nueva morada para los santos, para los que estuvieron comprometidos con el Señor. Apocalipsis 20:12 dice, vi también a los muertos, grandes y pequeños, que estaban de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. ¿Cómo así que es un muerto grande y que es un muerto pequeño? En resumen, un muerto grande puede ser un presidente de la nación, de una nación X, que cometió todo desafuero. Un muerto pequeño es el ciudadano del pueblito más escondido que nadie conocía, ni siquiera sabía cómo se llamaba, pero que también cometió pecados a diestra y siniestra. El uno muy conocido, el otro totalmente desconocido. Muertos grandes y pequeños que estaban de pie delante del trono y los libros fueron abiertos.
y otro libro fue abierto que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados a base de las cosas escritas en los libros de acuerdo a sus obras. Dice que los libros fueron abiertos. Resulta que hay unos libros en los cuales están registradas las obras de cada uno, obras buenas y malas. ¿Sí? El inicuo, el incrédulo, el perverso, no todo lo que hace es malo. Si de pronto ama mucho a su hijo, pues le va a dar un biberón para que coma, le va a cambiar el pañal, eso es una obra buena. Pero esas obras buenas de nada le sirven en comparación con las malas. En estos libros quedan registrados todos los pensamientos, todas las palabras y todas las acciones de los pecadores. Imaginemos esa escena, allá arriba, alguien, probablemente ángeles. Eso es lo que dice en la tradición. Tienen a su cargo un libro en el cual constantemente están registrando las acciones de cada ser humano. Entonces, ¿qué diremos? Pues todos nosotros nos hemos equivocado, todos nosotros cometimos pecado cuando estábamos sin Cristo, y pecados a veces vergonzosos, pecados que no conoce sino únicamente Dios. Todo eso está registrado en esos libros. La diferencia es que a nosotros nos llegó el Salvador por su gran misericordia y nos dijo: te son perdonados todos tus pecados. Y entonces ese libro queda con una anotación final que dice: hasta aquí llegó la historia de pecado de este señor, que ahora es cristiano, ahora es hijo de Dios. Y de aquí en adelante, la sangre de Cristo lo cubre, y lo único que él tiene que hacer es confesar sus pecados de cada día. No porque no le hayan sido perdonados esos, porque se va a ver la verdadera naturaleza del corazón del cristiano. Padre, perdóname, Señor, cometí este pecado, yo no quiero pecar contra ti, no quiero ofenderte, Señor, por tu gran misericordia, porque tú me salvaste. Yo no quiero, Señor, ofenderte, porque tú eres un Dios bueno, porque solamente derramas bendición sobre mí. Eso es lo que marca la diferencia entre pecadores. El otro libro del cual habla aquí este versículo 12 es el de la vida, y ese contiene los nombres de quienes han puesto su confianza en Cristo para ser salvos y han vivido como Él vivió. Entonces tu nombre tiene que estar aquí. Este libro es corroborado con el libro de las acciones. En el libro de las acciones dice: aquí no aparece fulano, no está, pero está en el libro de la vida. A partir de tal época ya no aparece. Al contrario, este otro fulano aparece aquí hasta que muere y no aparece en el libro de la vida. En el libro de las obras sí aparece. Entonces tiene que venir a juicio. Dice este versículo de Apocalipsis 20:12: de pie ante Dios, ante el trono. Es en un sentido judicial esta frase, hermanos. Como prisioneros culpables y condenados que se ponen de pie delante del tribunal de la justicia divina. Entra el juez y todo el mundo se pone de pie. Y el juez, cuando va a dictar sentencia, dice: el acusado que se ponga de pie. Imagínense la multitud que va a haber en este gran juicio. Si en este momento solamente hay 8.000 millones de habitantes y sabemos que solamente hay un remanente de salvos, ni siquiera 1.000 millones de salvos, ni siquiera una octava parte, entonces ¿cómo estará de atestada, de atiborrada esa sala judicial del juicio del trono blanco? Todos aquellos que pecaron contra Dios y que pecaron contra ti, que te ofendieron, que te calumniaron, que te robaron, van a estar allá. Por eso el Señor te pide que no tomes en tus manos la venganza, que dejes que Él sea el que vengue, porque va a venir este momento. Yo creo, es mi suposición personal, que habrá testigos,
es probable que nosotros seamos llamados como testigos. Podríamos asumir que un juicio completo sería con testigos también. Entonces allá te preguntarían, ¿y esta persona que está siendo juzgada lo ofendió a usted? Y tú dirás, no, yo no lo conocía. Y la siguiente, ¿y esta lo ofendió a usted? Y tú dirás, sí, esta persona me insultó una vez porque yo llevaba una Biblia debajo del brazo. Ah, bueno. Estoy haciendo suposiciones más con el objeto de recrear la escena y ver lo crítico de este juicio. Y sobre todo que van a ser juzgados según sus obras. O sea, todos sus pensamientos, hasta los más recónditos, todas sus palabras, hasta las más ociosas, porque dice el Señor Jesucristo, que por tus palabras serás condenado. Cualquier insulto, cualquier ofensa, cualquier palabra dura dicha por estos incrédulos va a ser tomada en cuenta en este juicio. Va a ser un juicio terrible. Todo eso, palabras, pensamientos y acciones van a ser comparadas con el parámetro perfecto de Dios, una medida, el rasero de Dios. Y de esto también se deduce que habrá diferentes grados de castigo en el infierno. Según los pecados, así serán. Apocalipsis 20:13 dice, y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Entonces, resumen, todos los muertos injustos de todas las épocas resucitan aquí para el juicio ante el gran trono blanco, y ninguno de ellos escapará. ¿Pueden imaginarse también esta escena? Saliendo de las tumbas por millonadas, saliendo del mar, saliendo de los sitios más inesperados, salen con cuerpos nuevos, preparados para el infierno, para que con ese cuerpo sean castigados. Apocalipsis 20:14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Aquí ya ha terminado el juicio de Dios. El lago de fuego es el destino final de todo lo impío, de Satanás, de la bestia, del falso profeta, de los ángeles satánicos, compañeros de Satanás, de los demonios, que son los reclutas de Satanás, de la muerte, del Hades, y de todos aquellos cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida, porque no creyeron en el Salvador, ni creyeron ni lo obedecieron. Perdón que repita, tremenda escena. Qué multitud la que va caminando hacia el lago de fuego. Millones de seres creados, todos van hacia allá. Qué tragedia tan grande. Apocalipsis 20:15. Y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El infierno final, que es el lugar de castigo para los rebeldes, va a estar lleno de estos no arrepentidos y de todos los seres humanos y de todos los seres angélicos que pecaron contra Dios y contra su obra. Lean con calma el Nuevo Testamento y van a descubrir muchos pasajes que hablan de castigo eterno. Voy a citar algunos solamente, dar la cita, no voy a leerlo. Apocalipsis 14, 10 al 11, Mateo 13, del 40 al 42, Mateo 25, 41, Marcos 9, 43 al 48, Lucas 3, 17, Lucas 12, 47 al 48 y otros muchísimos. Y ese castigo eterno es la separación eterna de la presencia y de la vida de Dios. Oiga, es que a Fernando le gusta
es como un poco enfermizo, ¿no? Como que le gusta dar látigo. No, hermanos, a mí no me gusta. Me toca. Si soy consecuente con la palabra de Dios. El que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y ese lago de fuego es separación eterna de la presencia y de la vida de Dios. Si tú, mi hermano, has sentido alguna vez la presencia de Dios, y creo que sí, muchas veces, has sentido esa presencia que te da consuelo, que te quita la soledad, que te da esperanza, que te hace continuar en la vida cristiana, que te da certeza de que Dios es real. Imagínate lo que es vivir la eternidad sin esa presencia y sin la vida esa transformada que tú también debes haber vivido por ser obra del Espíritu Santo. El Señor ha sacado de ti muchas cosas que eran malas, que en su época pensábamos que eran deliciosas, pero que hoy nos damos cuenta que acarreaban muerte interior, muerte espiritual, soledad. Imagínate lo que es no tener la vida de Dios por toda la eternidad. Este castigo es pérdida de toda esperanza y de toda oportunidad. Es continuidad sin fin de todo lo más malo y horrible. Por tanto, entonces consideremos lo que ya vimos sobre el respeto a Dios y permitamos que esto cambie nuestra visión para trabajar para Dios. Nuestra vida cristiana, nuestro trabajo, que es compartir el Evangelio, las buenas nuevas de salvación a otros. Si adquirimos esa conciencia, trabajaremos también a conciencia con los necesitados. Amén y amén.